Estamos de regreso en Punto y Contrapunto. En la mañanera de este martes, el presidente López Obrador volvió a lanzarse contra las organizaciones de la sociedad civil, diciendo que en su mayoría son conservadoras y que no representan al pueblo. De plano dijo que él ni conoce a gente de la sociedad civil. Y es que en la categoría de organizaciones de la sociedad civil hay de todo, desde organizaciones que hacen un gran trabajo por diversos sectores en la población, hasta abrazos partidistas como Antorcha Campesina. Veamos el contexto. De la antorcha mundial, dame a mí el dinero, yo lo voy a entregar a la gente. Andrés Manuel López Obrador ha insistido en que durante su gobierno los apoyos se entregarán directo a la gente, refiriéndose a Antorcha Campesina. El mandatario dijo que la entrega de recursos a organizaciones se acabó porque el dinero no llega o llega con moche. Luego de ser señalados por el presidente, la organización reconoció que desde 1990 tiene gasolineras con las que financian su lucha. En casi 30 años obtuvo concesiones para 50 gasolineras y pipas transportadoras de combustible en el centro y sur del país. En enero pasado, cuando hubo desabasto de gasolina tras el cierre de ductos, las estaciones de Antorcha Campesina tenían suficiente combustible. El vocero de Presidencia, Jesús Ramírez, señaló que este comportamiento distinto ya se investigaba. Representantes de la organización han negado vender combustible robado, acusando al titular del Ejecutivo de encabezar una ofensiva en su contra. El también autonombrado como Movimiento Antorchista, además posee hoteles, centros recreativos, restaurantes, tiendas de abarrotes. Según sus líderes, son negocios forjados con recursos de sus militantes para no tener que pedir favores a nadie. Antorcha Campesina es liderada por su secretario general Aquiles Córdoba Morán, que creó la organización en 1974 luego de participar como profesor en la lucha por la fundación de la Universidad Autónoma Chapingo. Cada 2 años se renueva la dirección nacional, compuesta por 75 personas. En 1988, la organización, que se considera un movimiento político nacionalista en favor de los más necesitados, se afilió al PRI para obtener el respaldo de una organización legal y plenamente reconocida. Con todo respeto, todo lo que es sociedad civil tiene que ver con el conservadurismo. Hasta los grandes consorcios promueven a la sociedad civil. Es una bandera la sociedad civil. Punto y contrapunto. Segundo tema de discusión esta noche, que ya hemos tocado en varias mesas, la relación del presidente López Obrador con las organizaciones de la sociedad civil. Cada vez se está volviendo un poco más crítico en torno a estas organizaciones el presidente, señalando cuáles son las buenas y cuáles son las malas. Hoy de plano sí dijo que no conocía a nadie, alguna sola persona de la sociedad civil, y que todas son conservadoras, que todas son de derecha. Yo la verdad disiento completamente de esto, pero sí es un buen tema que podemos debatir en esta mesa, sobre todo en torno al financiamiento de estas organizaciones, porque en efecto, y ahí sí creo coincidir un poco con el presidente, si son empresarios y son grupos de gente muy rica, que es la que financia el universo de las organizaciones de la sociedad civil, que no está mal. Ojalá fueran también empresarios y gente con el corazón de izquierda que les sobra dinero para donar. Y creo que sí hay una diferencia muy fuerte entre las organizaciones que tienen y que han logrado tener una institucionalización y que han logrado sobrevivir a lo largo del tiempo y que son prácticamente las que tienen financiamiento internacional con respecto a las que no. Pero vamos a escuchar el punto de Lecona, que seguramente va a abrir la discusión para los contrapuntos de los demás. Sí, yo estoy realmente ahora sí furioso con el presidente. Ojalá estuviéramos dando ese debate, ojalá estuviéramos distinguiendo definitivamente organizaciones como Antorcha Campesina, que son indefendibles. Yo no voy a meter ni un dedo al fuego por Antorcha Campesina y por todas estas corporaciones que han hecho de sus luchas un negocio, un auténtico negocio. Pero esto está inscrito en un ataque generalizado a la sociedad civil. Es una estrategia que ya está muy bien aprendida de 2 meses para acá de Andrés Manuel para poner enemigos sobre la mesa, nombrarlos. ¿De dónde aprendió la enemigos? Estrategia? Pues no sé, ¿Te suena Víctor Orbán de Hungría? Hay quienes dicen que esto desde que se organizaba la marcha aquella por la paz, cuando era jefe de gobierno, ya se enfrentaba a la sociedad civil a este tipo de descalificaciones. Yo no lo sé, yo identifico muy bien el momento en el que la primera, por lo menos en campaña, acuñó el término de sociedad civil fifí y fue a Fiscalía que sirva. Y en ese entonces, como ahora, como principalmente lo hizo la semana pasada, que se dirige a Seguridad Sin Guerra,
donde hay que aclarar que tanto Fiscalía que Sirva como Seguridad Sin Guerra son colectivos de organizaciones formadas exacto, por madres que están buscando a sus hijos desaparecidos, por colectivos u organizaciones de personas que defienden migrantes, que defienden la víctima de la violencia. Ya lo decíamos aquí en alguna mesa, niños quemados, en fin, la sociedad civil es amplia y es diversa. Entonces, estos ataques ya no parten de la ignorancia, porque eso era lo que al principio se nos decía, es que Andrés Manuel no está entendiendo cómo se configura la sociedad civil. No, esto ya es dolo. Ahorita la sociedad civil está muy activa principalmente por agendas coyunturales como lo de la Guardia Nacional, y este tipo de generalizaciones y descalificaciones ponen gasolina en la mesa que luego vienen otras personas a tomar y aprender y hacer una hoguera entre quienes legítimamente estamos no pugnando porque al gobierno le vaya mal, sino porque hayan contrapesos, porque haya transparencia y porque no se avancen en decisiones malas. Para eso ese es el papel de la sociedad civil, ese es el papel de la oposición, que no son lo mismo. Yo no quiero ser oposición, y tampoco quiero realmente estar en estas luchas toda la vida. Ojalá no hubiera crisis de violencia para que todas las personas que estamos dedicadas a tratar de componer lo mucho que ha destruido la guerra contra las drogas, estuviéramos haciendo otras cosas, pero esta es la realidad. En muchos sentidos el papel de la sociedad civil siempre es cuestionar al poder, esté quien esté, punto, ¿no? Entonces, en ese sentido, si eres oposición, en el sentido de que siempre va a estar monitoreando qué hacen con el dinero público, si están aplicando una política de derechos humanos. En algunos temas. En varios, ¿no? Sí, muchos. Son muy amplios. Pero es el papel, Alejandro, del presidente de la República decir cuáles organizaciones son buenas y cuáles son malas. Usar el bully pulpit, estas conferencias mañaneras que tiene todos los días, para aventar prácticamente toda la atención y descalificar a organizaciones. No, al contrario, yo creo que el papel del presidente pues es escuchar y representar a todos los mexicanos de todas las clases y de todas las perspectivas, y yo creo que es importante escuchar a la sociedad civil. También habría que matizar, él no dijo que todas las organizaciones son conservadoras, dijo que la mayoría, pero desde luego que hay organizaciones de la sociedad civil de izquierda y con un gran trabajo de campo, territorial. ¿Pero tú crees que la mayoría son conservadoras? Pues no se ha hecho un censo, hay que levantar un censo. De conservadurismo de las organizaciones de la sociedad. A ver, pero tenemos Iniciativa Ciudadana, Delio Villaseñor, por ejemplo, que es de las que inauguran Centro Pro, Tlachinoyan, Fray Vitoria del Padre Concha, Serapaz. Movimiento Migrante Mesoamericano. Es más, en la Comisión de la Verdad para el tema de Ayotzinapa, pues ahí está gente de sociedad civil y que está trabajando de la mano con el gobierno. Yo digo que no hay que alimentar ahí, más bien hacia donde va es a acabar con las intermediaciones en los programas sociales de Antorcha Campesina, etcétera. En eso completamente de acuerdo, porque en eso se cimentaba el corporativismo y las relaciones clientelares, y el dinero o los apoyos no llegaban a donde tenían que llegar, sino que se quedaban en este circuito intermedio. Y también hay que decir que sí hubo un vaciamiento del Estado en las décadas pasadas, y muchas de las funciones que originalmente le correspondían al Estado fueron terciarizadas, fueron subrogadas a organizaciones de la sociedad civil. Y eso es peligroso porque en vez de hablar de derechos, estábamos hablando de caridad. Y el Estado tiene que recuperar ese eje rector y garantizar que las personas sean sujetas de derecho. Y eso no tiene por qué estar peleado con que haya la mayor de las libertades y de los cuestionamientos que provengan por parte de la sociedad civil. Pero también creo que el otro debate que se tiene que dar es que efectivamente algunas organizaciones coparon los espacios de deliberación, capturaron estos espacios y no tenían esa representatividad tan amplia. Y a la par que debemos de seguir fortaleciendo esos espacios deliberativos y abrirlos más, también tenemos que abrir otros espacios de consulta directa y de democracia directa, en donde se haga visible a los que históricamente siempre estuvieron invisibilizados. Claro, que otra vez no es el tema que está poniendo el presidente sobre la mesa. Él nada más está usando en este momento este tipo de descalificaciones para debilitar el papel de organizaciones de la sociedad civil que hoy están activas por temas muy preocupantes. Se siente amenazado. Lo que ocurre es que en este tema el presidente nuevamente se siente amenazado porque a él no le gustan las voces que cuestionan. Y como bien nos decía Genaro, el papel de la sociedad civil es cuestionar a quien esté, porque al final de cuentas, o sea, hay que señalar dos cosas. Si son conservadores, si son de derecha, si son fifís, ¿qué? También son una parte de la sociedad que representa a mexicanos que también creen en ellos. Y en todo caso, estoy segura y convencida que si no hay transparencia en la sociedad civil, se les tiene que obligar, se tiene que volver sujeto de transparencia. Si hay corrupción, se le tiene que combatir, pero no vas a desaparecer toda la sociedad civil. Si la lucha del presidente es por la transparencia y contra la corrupción, se ataca eso, no se ataca a la sociedad civil como tal. Y además, este tema de Antorcha Campesina es nuevamente un caso de incongruencia de la 4T y de Morena, porque
al combatir Antorcha Campesina con los orígenes que tiene este grupo de explotación de pobres, Morena está peleando contra sus propios orígenes. O sea, no se les olvide de dónde viene López Obrador. O sea, y él se benefició de este sistema clientelar ¿O cómo? del PRI. O sea, Antorcha Campesina desde 1988 se adhirió al PRI. Y muchos... Lo sabíamos. Sí, nos espantamos. Muchos de sus dirigentes han ocupado cargos de elección popular. Y esto pasó bajo el gobierno del PRI y bajo el gobierno de muchos gobiernos de izquierda en el país, porque Antorcha Campesina tiene su mayor auge de explotación de pobres en el Estado de México, Veracruz, Hidalgo, San Luis Potosí, Sinaloa, Puebla, Michoacán. Son estados muy pobres y los gobiernos de izquierda lo han permitido. Solo también. una precisión, Andrés Manuel ya está apoyando al Frente Demócrata con Cuauhtémoc Cárdenas en 1988. Cuando Antorcha Campesina. Pero viene del PRI. A ver, este tema de las gasolineras me recuerda al Fondo Metropolitano del Valle, que utilizó el Ubiel para comprar 38 hectáreas, que después se convirtieron en dinero, se las dieron a Antorcha y luego llenaron todos los eventos de Peña Nieto. Así fue. Y luego es un negocio redondo, evidentemente, es como funciona Antorcha Campesina. Sus líderes se vuelven diputados, alcaldes y luego les empiezan a dar gasolineras, casas. Recordemos que Antorcha Campesina tiene un gran negocio inmobiliario. Creo que el discurso... un poquito ahorita. El discurso de Andrés Manuel viene acompañado, digamos, no es suficiente, pero viene acompañado de una estrategia, en tanto exhibas a organizaciones como estas, por lo que son, se van a ir desmantelando poco a poco y se van a quedar lo que queremos, y creo que es lo que quiere la mayoría de la gente, las organizaciones que sí están haciendo su chamba bien, sin corrupción, digamos, no al margen de la ley. Y yo no me quedaría la mayoría de las organizaciones. Pero esto no lo dice el presidente se va yo de creo tajo que sí, contra todo. pero yo creo que a las organizaciones les conviene que las grandes organizaciones corruptas se desmantelen, porque son las que han ido acaparando por lo menos todo el tema del dinero, toda la atención, todos los espacios. Creo que a nadie le interesa que esas organizaciones sigan funcionando de la manera clientelar que funcionaban, traficando con la pobreza, etc. Creo que no. Entonces creo que la sociedad civil quizá podría, yo que soy parte de un colectivo y que tengo muchas amigas en colectivos, no nos quedamos con el discurso de es que está atacando a la sociedad civil, nos quedamos con por lo menos está haciendo algo para que la sociedad civil que se ha mantenido abajo de todas estas organizaciones pueda salir y pueda jugar un papel importante. Híjole, qué optimismo, pero francamente yo no encuentro un sustento para ese optimismo, porque no estamos, otra vez, no estamos dando ese debate. Es peligroso. Si insinúa antorcha mundial, para no decirle antorcha campesina, y señala el problema, que se quede ahí. Pero no se ha quedado ahí. O sea, a mí me cuesta mucho trabajo entender cómo... Yo sé, hay muchas. Pero me cuesta mucho trabajo ver de dónde sacan ya no encuentran argumentos quienes lamentablemente tienen que hacer estas defensas de lo que dice el presidente quiso decir. Porque la semana pasada sí fue muy claro contra un grupo específico de organizaciones de la sociedad civil sobre un tema específico, que era la Guardia Nacional, que sabe que se le estaba complicando un poco, que tiene toda la presión de las Fuerzas Armadas. Entonces, el recurso que usa es la descalificación. Esos expertos con sus asesores y sus cifritas, ¿no? Y bueno, ni 6 horas después, Alejandro Madrazo Layú en el Senado con todas las presiones y con todas las cifritas en la mano, demostró cómo mentía el presidente. Pero bien decía, retomando esto que decía Alejandro Madrazo, pues es que el presidente desde el púlpito presidencial puede, con toda la atención que tiene mediática y demás, por la capacidad que tiene de marcar agenda, puede hacer este tipo de descalificaciones, y nosotras y nosotros, desde la sociedad civil, solo tenemos las cifritas, los espacios. En la posibilidad de responderle al presidente, ¿no? Así es. Y nos meten a estas simulaciones en las que se abre parlamento abierto. ¿Qué les parece si regresamos luego con este tema de las organizaciones? También podemos discutir si deberían ser sujetas a transparencia como los partidos políticos. Lo son, ¿eh? Las asociaciones de la sociedad civil que están bien constituidas, están súper fiscalizadas y hasta se les chantajea con las fiscalizadas internamente, no conoce realmente los nombres de los donantes. Muchas veces reservan muchas esos veces, nombres, ¿no? Pero el Estado lo está haciendo. El SAT, Peña Nieto aventaba todo el poder del SAT a organizaciones que le incomodaban al presidente. Claro. Bueno, recuperemos este tema más adelante. Creo que es un tema importante. A mí me gusta que se esté debatiendo este tema sobre la sociedad civil. No me gusta que el presidente sea el que esté señalando organizaciones buenas y malas, pero creo que sí abre la posibilidad de poder tener un amplio debate sobre este tema y lo vamos a recuperar más adelante. Vamos a una pausa. Al regresar, ya hay candidatos para ocupar la FEPADE y la Fiscalía también Anticorrupción.